A continuación tendremos la charla Efecto del LDL muy bajo, mito o realidad, a cargo de la doctora Karen Ferris. Ella es médico internista endocrinóloga de la Fundación Valle de Lili, docente del posgrado de Endocrinología y Medicina Interna de la Universidad ICESI y ex coordinadora nacional del Comité de Diabetes de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Bueno, muchísimas gracias, María Bernarda, y muchísimas gracias a todos por estar hoy acá. Para esta presentación no tengo conflicto de intereses. Para nadie es un secreto que reducir los niveles de colesterol LDL impacta de manera benéfica en los desenlaces cardiovasculares, como lo hemos oído a lo largo de la mañana. Con el advenimiento de nuevas terapias hipolipemiantes, quizás ahora como nunca hemos logrado alcanzar los niveles más bajos de LDL que se han documentado históricamente con cualquier tipo de terapia. De tal manera que el reto o la pregunta que nos surge en este momento es ¿hasta cuánto vale la pena bajar ese colesterol LDL en términos de eficacia y de seguridad? Y tratando de encontrarle respuesta a esa pregunta, pues lo primero que nos debemos preguntar nuevamente es, ¿necesitan nuestros órganos colesterol? La respuesta es obvia y todos la sabemos, sí, pero el punto quizás es qué tanto colesterol necesitamos, y es muchísimo menos del que creemos. Todos sabemos que el colesterol pues está involucrado en diferentes procesos fisiológicos de nuestro cuerpo. Es fundamental para que órganos como las glándulas suprarrenales y las gónadas produzcan esteroides y hormonas sexuales. Es fundamental para procesos a nivel hepático, síntesis de ácidos biliares, es componente estructural de lipoproteínas, componente estructural de membranas celulares, está involucrado en el buen funcionamiento también de las membranas celulares, y a nivel del sistema nervioso central juega un papel súper importante también en la estabilidad neuronal, en la integridad y el buen funcionamiento de la barrera hematoencefálica y en procesos de mielinización. Las células necesitan colesterol y producen colesterol de manera intrínseca, pero si uno hace evaluaciones, está claramente demostrado que energéticamente es más eficaz que la célula capte el colesterol que le ofrece la LDL versus a que lo produzca de manera intrínseca. A favor de este proceso de captación, los estudios nos muestran cómo el receptor de LDL es muy afín por el LDL, de tal manera que no se necesitan muchos o un nivel muy alto de colesterol LDL para saturar esos receptores a nivel celular. Y miren esto, los estudios muestran que concentraciones de 12.5 miligramos por decilitro de LDL son suficientes para garantizar un aporte adecuado de colesterol a nivel celular. Entonces ya sé que están pensando, carachas, es bien poquito lo que en realidad necesitamos. Y esto entonces nos lleva a pensar en este título de esta publicación, que es del doctor Corral, que me pareció muy al lugar y muy bonito, cuando lo normal no es lo fisiológico, porque cuando uno analiza una variable, en este caso el colesterol, y ve la distribución gaussiana de esa variable en la población, vemos como el colesterol total pues está alrededor de 210 o 230 miligramos por decilitro como normal. Sin embargo, y sabiendo lo poquito que necesitamos a nivel celular para que todo funcione de manera adecuada, se queda uno como con el atorado de que quizás son muy altos los niveles de colesterol que manejamos ahora. Antropológicamente hay evidencia que sugiere esto. Miren cómo, y lo hablaba Harry también muy temprano, tribus de cazadores recolectores tenían un nivel de colesterol total que no pasaba de 150 miligramos por decilitro, total, ¿sí? Los primates, que son nuestros antecesores, van también por lo mismo, y miren nuestros niveles de colesterol total, ¿sí? Entonces, claramente, pues vamos juntando cosas que nos llevan a pensar de que definitivamente tenemos niveles de colesterol muy por encima de lo que deberíamos tener.
un recién nacido tiene alrededor de 25 miligramos por decilitro de LDL y es casi que como a los 8 o 9 años que ese nivel empieza a aumentar. Piensen que desde que nace hasta los 8 o 9 años es cuando se lleva a cabo el mayor neurodesarrollo y se hace un neurodesarrollo de manera adecuada con estos niveles tan bajitos de colesterol, ¿sí? Entonces también tiene que uno empezar a pensar en que seguro no pasa nada si tenemos o si manejamos niveles muy bajos de colesterol. Evidencia genética extraída de enfermedades y condiciones genéticas asociadas a niveles muy bajos de LDL, niveles de 20 y 14 miligramos por decilitro, según las diferentes entidades, nos han enseñado dos cosas grandes, que tener niveles muy bajos de LDL, 14 miligramos por decilitro, por ejemplo, como en las mutaciones de la PCSK9, no, o sea, se asocia a muy baja, casi nula tasa de eventos cardiovasculares, como bueno, pero no ha mostrado efectos adversos, ni síntomas, ni manifestaciones clínicas importantes que no sean las atribuibles a la deficiencia de la absorción y una deficiencia severa de niveles de vitaminas liposolubles y sus consecuencias, sobre todo neurológicas, que tienen en este tipo de pacientes. Los ensayos clínicos también nos han enseñado que seguramente manejar niveles de LDL no solo está bien, sino que no está tan mal. Evidencia que va desde la aterosclerosis subclínica con diferentes estudios que nos muestran que entre más bajo nivel de LDL no solo logramos evitar la progresión de la placa, sino que si lo bajamos mucho, logramos regresión de la misma y esa evidencia subclínica se traduce en todos los ensayos clínicos que todos conocemos, que tanto en prevención primaria como en prevención secundaria muestran una relación monotónica entre niveles de colesterol LDL y reducción de eventos cardiocerebrovasculares. La idea entonces es, ok, hay que bajarlo sirve, manejamos niveles muy altos como grupos poblacionales, pero el punto a hoy es, bueno, lo bajamos, pero ¿hasta qué tanto? ¿Vale la pena desde el punto de vista de beneficio alcanzar niveles muy bajos de LDL? No hay una definición estandarizada de qué es un nivel muy bajo de LDL. Lo más aceptado es que por debajo de 50 miligramos por decilitro se considera bajo, por debajo de 30 miligramos por decilitro muy bajo y niveles inferiores a 20 miligramos por decilitro extremadamente bajos. ¿Qué muestra la evidencia? Como podrán intuir, los estudios que más pacientes tienen con niveles muy bajos y extremadamente bajos de colesterol son los estudios con los inhibidores de PCSK9. Esta es un análisis del grupo de pacientes del Odyssey en el que evaluaron el efecto de reducir de manera adicional el colesterol LL, el no HDL y la ApoB, ¿sí? Y su efecto de esos niveles muy bajos en incidencia de MACE. Ellos encontraron que de la totalidad de los pacientes, el 33%, un tercio, logró niveles por debajo de 50 miligramos por decilitro. Y miren cómo, parándose en 50 hacia abajo, por cada 39 miligramos por decilitro de reducción de LDL, se encontró un beneficio adicional del 24% en MACE. El Fourier es otro estudio que todos conocemos, usó evolocumab alatrozolizado con placebo en pacientes con alto riesgo cardiovascular, muy alto riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, y aquí les quiero mostrar cómo de 25,000 pacientes manejados con evolocumab versus placebo, pues claramente aquellos que recibieron el PCSK9 tuvieron una distribución de LDL que fue muchísimo más inferior, más baja que aquellos que recibieron placebo. Y miren cómo más de 2,000 pacientes de este estudio tuvieron un colesterol LDL por debajo de 20 miligramos por decilitro, más de 2,000 pacientes. Y en esos pacientes se encontró de nuevo la relación monotónica con reducciones, esta línea amarilla es 20 miligramos por decilitro de L hacia abajo, una asociación, una relación monotómica disminuyendo el 24% riesgo de MACE en niveles por debajo de 20 miligramos por decilitro de LDL.
El Fourier-Olé es el estudio de extensión abierta de pacientes que habían hecho parte del Fourier inicial. La extensión se fue a 4.8 años, fue un seguimiento, bueno, abierto, ya lo dije. Sumando los 2 años del Fourier, estos pacientes entonces hablamos de que fueron seguidos a 6.8 años. Y cosas importantes, miren cómo el 80% de estos pacientes tuvieron niveles de colesterol LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro, llegando muchos pacientes, más de 1.600 pacientes, a niveles por debajo de 20 miligramos por decilitro. Y de manera similar a lo que les he mostrado, 6.8 años después, aquellos pacientes que tenían niveles por debajo de 20 miligramos por decilitro tenían de manera significativa una reducción de MACE del 18%. Con respecto al beneficio, parece estar clara la cosa allí. Ok. El clásico entre más bajo mejor, lo acabamos de ver, está reportado. Pero ¿y qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con los efectos adversos si los hay de tener esos niveles de colesterol bajo? La mayoría de estudios que uno revisa, los desenlaces en términos de efectos adversos son o están centrados alrededor de estos 10 puntos: elevación de CPK, de enzimas hepáticas, trastornos neurocognitivos, incidencia de diabetes, accidente cerebrovascular hemorrágico, neoplasias, catarata, muerte no cardiovascular y efectos adversos graves o que llevaron a la suspensión del medicamento. Estos son datos también de la cohorte de pacientes del Fourier que nos muestra cómo, miren, la PAK es no significativa para todos esos 10 efectos adversos que ya nombré. Es interesante ver que estos pacientes están estratificados según el nivel de LDL alcanzado. Y miren cómo en la columna de la extrema izquierda, qué susto la extrema izquierda, pues la columna de la extrema izquierda, 20 miligramos por decilitro, no hubo diferencia significativa en ninguno de los efectos adversos relacionados a la disminución de LDL. Obviamente pues pasó lo mismo con los otros niveles de colesterol, pero estos eran niveles más altos. La extensión, entonces, pacientes seguidos a 6.8 años, nos muestra exactamente lo mismo. Miren acá, pacientes por debajo de 20 miligramos por decilitro, no hubo una diferencia significativa comparados con aquellos con niveles más altos de colesterol LDL en ninguno de los desenlaces de seguridad estudiados. Y allí hubo, que ya sé que son muy poquitos pacientes, 110 pacientes con niveles de colesterol LDL por debajo de 10 miligramos por decilitro. Y miren cómo hay dos cosas interesantes. Parece seguir habiendo una disminución significativa del riesgo sin haber diferencia significativa en eventos adversos versus aquellos pacientes que tienen niveles más elevados de LDL. La cohorte lo dice y nos muestra lo mismo. Miren que es prácticamente plana. La línea y los intervalos de confianza de la probabilidad de hacer efectos adversos asociados a los niveles de colesterol LDL, y miren cómo valores por debajo de 50, 30 y 20 tienen la misma probabilidad que valores mayores de hacer efectos adversos. Con inclisiran no conozco datos que analicen valores muy bajos o extremadamente bajos y efectos adversos. Están los datos de los estudios grandes en el que muestra cómo con una reducción significativa de LDL no hay mayor probabilidad de efectos adversos serios ni no serios cuando reducimos el colesterol LDL con moléculas como inclisiran. Un punto que siempre suena, no necesariamente se asocia a niveles muy bajos o extremadamente bajos de colesterol, es qué pasa con la diabetes. Para nadie es un secreto que el uso de estatinas aumenta de manera discreta en un 9% el riesgo, la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Esto es casi 1 en 250 pacientes tratados con estatinas. La intensidad de la estatina que usamos tiene que ver, y estatinas a dosis de alta intensidad se asocian con mayor probabilidad de desarrollo de diabetes, la edad avanzada también, y los factores de riesgo clásicos para desarrollar diabetes, otro tanto. Sin embargo, yo pienso que acá debe quedar claro
que esta probabilidad es más asociada al uso de estatina que al nivel de LDL como tal, y que para todos hay acuerdo en que el beneficio de usar estas moléculas y de reducir el LDL supera el riesgo de una potencial aparición de diabetes mellitus tipo 2. Los datos con inhibidores de PCSK9 no muestran un aumento en el riesgo, ni Evo ni alirocumab muestran diferencias significativas en incidencia de diabetes. Algunos ensayos clínicos sí muestran una hiperglucemia leve, sobre todo los 6 primeros meses de inicio de tratamiento, pero no hay mayor aparición de diabetes. El tema hemorrágico es quizás el tema más escabroso. Hay infinidad de estudios que lo analizan como desenlace adverso asociado a niveles bajos de LDL, incluso por debajo de 70. Estudios en contra que dicen que sí aumenta el riesgo y estudios a favor, ¿sí? El punto y el acuerdo que hay en este momento es que si bien algunos ensayos muestran que pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular isquémico previo pueden tener un ligero aumento de riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico, pues la evidencia no es contundente de que esto suceda con niveles muy bajos de LDL y que el beneficio supera los riesgos. Este es un metaanálisis que me encontré bonito de 122.000 pacientes y analizó ese desenlace, accidente cerebrovascular hemorrágico en pacientes con colesterol LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro. No encontró diferencia significativa, ¿sí?, entre el alcanzar esos niveles bajos versus alcanzar niveles más altos de colesterol al LDL. La función cognitiva es otro punto importante. Si ustedes recuerdan, los estudios con inhibidores de PCSK9 empezaron a reportar quejas de los pacientes de falta de concentración, de disminución de memoria, disminución de su capacidad cognitiva, y empieza el boom de todo lo que puede pasar o si pasa o no pasa algo en términos cognitivos con el uso de inhibidores de PCSK9. Los datos pues tienen el pero, creo yo, que es el seguimiento pues es a corto plazo y uno quizás esperaría tener desenlaces vigilando más tiempo los pacientes. Pero quise traer este estudio que es el Ebbinghaus, que es un estudio de los pacientes del Fourier. De valioso tiene que es un estudio, o sea, es preespecificado y entonces por lo tanto es prospectivo. De valioso tiene que le aplican a los pacientes en la base un test, que es el test de Cambridge, estandarizado para evaluar desenlaces cognitivos y evalúan entonces el impacto que tiene usar inhibidor de PCSK9 versus placebo en 4 esferas cognitivas de los pacientes. Si ustedes ven allí, las barras son parejas. No encontró diferencias significativas en ninguno de estos ítems. Cuando estratifican los pacientes de Ebbinghaus según el nivel de colesterol LDL, miren cómo tampoco en aquellos con valores por debajo de 25 miligramos por decilitro se evidenció mayor probabilidad de alteración de esas escalas o esa escala puntual de desenlace cognitivo en esta población. Para los demás efectos adversos de esos 10 que les mostré, muerte no cardiovascular, cualquier evento adverso, alteraciones hepatobiliares, desórdenes musculares y cáncer, miren que en todos pues, los hallazgos no muestran diferencias significativas entre niveles bajos de LDL o niveles más altos. Para terminar entonces, yo creo que no hay ninguna duda a hoy de que la evidencia está claramente a favor del uso de terapia intensiva para lograr metas de LDL en aquellos pacientes con muy alto riesgo o con alto riesgo cardiovascular. Y la evidencia sugiere un beneficio de reducir LDL que se extiende a niveles bajos y muy bajos de este colesterol. Hoy uno podría decir que los niveles bajos y muy bajos los podemos alcanzar de una manera segura, aunque debe decirse que falta tiempo de vigilancia de la mayoría de estos pacientes con niveles bajos y extremadamente bajos. Mito o realidad, yo creo que es una realidad del efecto protector cardiovascular, tanto clínico como subclínico, de niveles muy bajos de LDL. Los efectos nocivos estarían por, la mayoría terminan siendo mito, pero hay que ver qué acaba de pasar con diabetes, accidente cerebrovascular hemorrágico y cataratas. Entre tanto,
pues yo soy del clan de que tenemos que seguir con la premisa de entre más bajo mejor, entre más temprano mejor, lo hemos oído a lo largo de la mañana. Recuerden cómo hay un efecto del legado metabólico, traslapando nuestro legado metabólico de la glucemia, y la exposición crónica a niveles elevados de LDL empeoran desenlaces, así que deberíamos intervenir estos pacientes de manera temprana y durante largos periodos de tiempo para reducir definitivamente el impacto en desenlaces cardiovasculares. Muchísimas gracias. Bueno, la idea es que vamos a dar paso a la sesión de preguntas. De pronto alguien del auditorio se anima a resolver alguna inquietud de las conferencias que hemos desarrollado en este segmento. Tenemos unas preguntas de los asistentes virtuales. La primera está en relación con la charla de fibratos y los niveles de triglicéridos. La duda es, ¿en qué paciente se llegaría a usar la combinación de estatinas y fibratos? Me imagino que no el objetivo de llevar niveles de triglicéridos a metas. Entonces el doctor López, esto ya al final él lo había concluido, sin embargo vamos a... Agradecer a la persona que envió la pregunta. Si el paciente tiene hipertrigliceridemia leve moderada y si quieren utilizamos el punto de corte menor de 500, el paciente no tiene enfermedad cardiovascular, el paciente no es diabético, no deberíamos utilizar fibratos. Deberíamos utilizar estatinas y, según el perfil de riesgo cardiovascular, utilizar ezetimibe o los medicamentos que tengan lugar. Si es un paciente con enfermedad cardiovascular establecida o es un paciente diabético y tiene triglicéridos por debajo de 500, entre 150 y 500, la primera opción de manejo son las estatinas con ezetimibe. La segunda línea de manejo serían los omega 3, pero no cualquier omega 3, sería el EPA a una dosis alta de por lo menos 4 gramos al día. Y como tercera línea de manejo estarían los fibratos. Entonces, para resumir, pacientes con hipertrigliceridemia hasta 500, como tercera línea de manejo asociada a los medicamentos que mencioné, EPA, estatinas, ezetimibe. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿alguien del auditorio tiene alguna pregunta que queramos aclarar? Bueno, aquí en el chat parece que hay otra pregunta, pero mientras surge, darles una información relacionada con los simposios patrocinados. Como ven en la programación, hay 2 simposios patrocinados. La idea es que inmediatamente termine la sesión de preguntas, arranca el primer simposio. Luego de que termine el simposio, vamos a tener el receso del almuerzo. Aquí en la salita donde recibieron el refrigerio se va a repartir el almuerzo, pero les encargamos que la idea, la clínica tiene unas zonas para consumo de alimentos, pero no podemos ingresar los alimentos al auditorio. ¿Listo? Acaba el receso del almuerzo y tenemos un segundo simposio patrocinado, entonces ahí les vamos a pedir el favor que luego de tomar el almuerzo reingresen al auditorio para dar continuidad al programa de la tarde. ¿Listo? Aquí al doctor. El micrófono. Sí, quería hacer un comentario fundamentalmente de la disertación del doctor López, que fue muy clara y precisa en función de los fibratos. Estoy 100% de acuerdo con la posición sobre los fibratos en la macroangiopatía. Me gustaría recalcar que los fibratos tienen evidencia sólida y contundente
en la microangiopatía, fundamentalmente en la retinopatía diabética. Hoy es el único fármaco que puede tratar la retinopatía diabética. El año pasado en el Congreso Americano de Diabetes se presentó el estudio LENS, donde demostró que los fibratos, fenofibrato, previene y trata adecuadamente la retinopatía diabética, y también es el único fármaco que ha también demostrado la disminución de la tasa de amputaciones y lesiones vasculares periféricas en pacientes diabéticos. Por eso concuerdo en que no está cerrado el capítulo de los fibratos. Probablemente hayan sido estudiados en una población no adecuada, como fue el estudio ACOR y el FIELD, donde los pacientes tenían triglicéridos normales, y el pemafibrato en el estudio PROMINENT probablemente tenga un mecanismo de acción bastante diferente, donde terminó demostrando que aumentaban los niveles de ApoB. Entonces pareciera ser poco probable que un fármaco que disminuya triglicéridos, pero que al mismo tiempo no baje o aumente levemente los valores de ApoB, claramente va a ser fútil en el resultado final del estudio. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por el comentario adicional.